Pero vamos a escuchar a Tiago. Oiga, yo me he hecho de un animal, profesora, que sería la araña. Ya, explícale. Me aparece el error de prender la cámara, profesora. Quiero ¿Cómo prender, pero me aparece un error. ¿Cómo te No, voy a escuchar? A mí siempre me parece así la cámara volteada. Bueno, eso ya es algo. ¿Estás con celular, Tiago? Yo estoy trabajando en el celular. Ya te escucho. Bueno, profesora, ya. Artrópodos. Arcicos. Ya. La araña, sus partes serían citoros, agar, central, estómago, corazón, intestino, abdomen, ovario, glándulas ganas. Mira, esto tendría ano y tráquea y también hileras. También tubo digestivo, toque pulmón, latinar, aquilón orático pulmonar, orificio genital que dijeron y predipaipo. También glándula del veneno y cefalotoral y ojos y glándula cerebral y corazón, profesora. ¿Verdad? Esa será mi posición. Bueno. Ahora sí vamos a tratar sobre las corrientes libertadoras del sur y del norte. ¿Qué son las corrientes libertadoras del sur? Pero nos vamos a enfocar en las corrientes libertadoras. Yo mi posición la voy a mandar por video, ya porque ahorita se me va a apagar y voy a tener que entrar por el celular. Las revoluciones y movimientos. Sino que mi sobrinita también está exponiendo de los animales. Amaru o Juan Santos Atahualpa. Los abusos que se cometían, la corrupción y las reformas que se implantaban desde España originaron las ideas de los precursores criollos, entre reformistas y separatistas, los cuales hacían el llamado al cambio. Sin embargo, España estaba dispuesta a mantener el virreinato del Perú. Recién pudo verse una verdadera posibilidad de independencia con el surgimiento de las llamadas corrientes libertadoras. Las corrientes libertadoras fueron campañas militares que tenían la finalidad de derrotar al ejército español. En consecuencia, independizar América del Sur. Existieron dos corrientes libertadoras: la corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte. Sucede que varias colonias venían. El Perú se había constituido en el centro de poder. Corrientes libertadoras. Las corrientes libertadoras fueron campañas militares que tenían la finalidad de derrotar al ejército español. En consecuencia, independizar América del Sur. Existieron dos corrientes libertadoras: la corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte. Sucede que varias colonias venían consiguiendo su independencia. Sin embargo, el Perú se había constituido en el centro de poder español. Mientras que existiera un lugar que fuera este centro de poder,
el resto de las nacientes repúblicas sudamericanas estaban en peligro, puesto que podían ser objeto de una ofensiva realista que partiera desde el Perú. Fue así que se gestó la Corriente Libertadora del Sur. La Corriente Libertadora del Sur fue una campaña militar independentista de América del Sur que inició en 1815. Antes de llegar al Perú, habían logrado la independencia de Argentina y Chile. Fue liderada por el general Don José de San Martín Matorras. Las nuevas repúblicas del sur, que habían logrado su independencia, enviaron una ofensiva al Perú, al mando de Don José de San Martín, para derrotar de modo definitivo a las fuerzas españolas mediante la independencia del Perú. Es cuando el entonces virrey del Perú, Joaquín de la Pezuela, envió una carta a San Martín, ofreciéndole entrar en negociaciones. Don José de San Martín aceptó, y a partir del día 25 de septiembre de 1820, los delegados del Libertador y del Virrey se reunieron en las denominadas Conferencias de Miraflores. Estas conferencias concluyeron el 4 de octubre sin llegar a acuerdo alguno. El general Don José de San Martín designó a Juan Antonio Álvarez de Arenales al mando de una división para su expedición libertadora del Perú, quien se hizo cargo de 2 importantes campañas en la sierra, con lo cual comenzó la expedición libertadora. Por mar, se designó a Thomas Cochrane para la ofensiva contra España. Este almirante, en el proceso de independencia, dio golpes duros a la Marina Española en el Pacífico. El 21 de octubre de 1820, Don José de San Martín, en su cuartel de Pisco, estableció la primera bandera del Perú y el primer escudo del Perú, cuyos diseños serían posteriormente modificados por Simón Bolívar, aunque la bandera conservó sus colores originales, el rojo y el blanco. Esto era muy importante para asentar las ideas de país independiente. El 4 de junio de 1821, el virrey La Serna se entrevistó personalmente con Don José de San Martín, al norte de Lima. Posteriormente, sus delegados continuaron con estas reuniones en las denominadas conferencias de Punchauca. Pero al igual que lo ocurrido con las conferencias de Miraflores, no se llegó a ningún acuerdo trascendente. El 5 de junio de 1821, el virrey La Serna anuncia a los limeños que enrumbará a la sierra y dejará una fuerza al mando de Lima. Esta fuerza estaría al mando de José de la Mar. Es así que el virrey parte a la sierra el 25 de junio de 1821. Gracias a esto, ingresa pacíficamente el Ejército Libertador a Lima en el mes de julio. Ya en Lima, Don José de San Martín proclama la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Don José de San Martín asumió el mando político y militar de los departamentos libres del Perú, bajo el título de Protector del Perú, desde el 3 de agosto de 1821. Su gobierno se llamó el Protectorado del Perú. Don José de San Martín, durante el periodo de su protectorado, que duró desde el 3 de agosto de 1821 al 20 de septiembre de 1822, estableció diferentes disposiciones, como la libertad de los indígenas de tributos específicos, también un nuevo régimen administrativo. Se creó la Biblioteca Nacional.
se organizó la Fuerza Militar del Perú. Se otorgó libertad de imprenta y libertad de comercio. Se creó la primera escuela normal de varones para docentes en el Perú. Así también se convocó a la primera elección de un Congreso Constituyente. Esto teniendo en cuenta que ya se había elegido la primera bandera y escudo y posteriormente el himno nacional. Posteriormente a la entrevista de Guayaquil, realizada el 26 de julio de 1822 entre don José de San Martín y Simón Bolívar, donde se trató el destino de la provincia libre de Guayaquil, o sea, si debía pertenecer a Colombia o al Perú, también sobre el sistema político que debía instalarse en el Perú. Y bueno, después de la instalación del primer Congreso Constituyente, que se creó el 20 de septiembre de 1822, don José de San Martín renunció al protectorado peruano, retirándose del Perú en septiembre de 1822. Ahora hablemos sobre la corriente libertadora del norte. La corriente libertadora del norte fue una campaña militar independentista de América del Sur que inició sus operaciones en 1810. Antes de llegar al Perú, habían logrado la independencia de Colombia, Ecuador y Venezuela. Fue liderada por el venezolano Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Sojo, conocido como Simón Bolívar. La corriente libertadora del norte consolidó definitivamente la independencia de América del Sur. Sucede que la costa y el norte del Perú eran declarados independientes. Sin embargo, la sierra peruana y el Alto Perú seguían bajo el poder de los españoles. El virrey La Serna había establecido su sede de gobierno en el Cusco. El Congreso, en 1823, destituyó de su cargo a Ribagüero, quien era el primer presidente del Perú. Es así que nombró en su reemplazo a Torre Tagle, que se convirtió de ese modo en el segundo presidente del Perú. Acto seguido, el Congreso peruano decidió solicitar la intervención del libertador Simón Bolívar. Es así que el día 10 de septiembre de 1823, el Congreso de Lima otorgó a Simón Bolívar la suprema autoridad militar en toda la República. Claro, seguía siendo Torre Tagle el presidente, pero debía realizar casi todas sus coordinaciones con Simón Bolívar. Sin embargo, ante una sublevación sucedida en la fortaleza del Callao, el Congreso, el 10 de febrero de 1824, dio a Bolívar la plenitud de los poderes, anulando la autoridad de Torre Tagle. Es así que se instaló la llamada dictadura de Bolívar. Con los poderes absolutos y contando con refuerzos llegados de la Gran Colombia, Bolívar se instaló en Trujillo, donde organizó el Ejército Unido Libertador del Perú. El 6 de agosto de 1824, en Las Pampas, llegados de la Gran Colombia, Bolívar se instaló en Trujillo, donde organizó el Ejército Unido Libertador del Perú. El 6 de agosto de 1824, en las Pampas de Junín, se llevó a cabo la Batalla de Junín, donde los húsares del Perú, que estaban compuestos por aguerridos montoneros andinos, fueron de gran importancia. Bolívar, que había dado por segura la derrota y se había alejado del campo, recibió la noticia en que se anunciaba la victoria. El libertador dispuso desde entonces rebautizar a los húsares del Perú como los húsares de Junín. Tras la victoria de Junín, Simón Bolívar regresó a Lima, delegando al general Antonio José de Sucre
el mando del ejército patriota. El 9 de diciembre de 1824 se libró la batalla de Ayacucho, que fue el encuentro final por la independencia del Perú. El escenario de la batalla fue la Pampa de la Quinua, en Huamanga. La batalla terminó con una completa y estratégica victoria de los patriotas. La victoria de Ayacucho determinó el final del virreinato del Perú, concretándose con la firma de la capitulación de Ayacucho. Esto sucedió. El escenario de la batalla fue la Pampa de la Quinua, en Huamanga. La batalla terminó con una completa y estratégica victoria de los patriotas. La victoria de Ayacucho determinó el final del virreinato del Perú, concretándose con la firma de la capitulación de Ayacucho. Esto sucedió el 9 de diciembre de 1824. Aún quedaban algunos puntos de la resistencia española. El 9 de diciembre de 1824. Aún quedaban algunos puntos de la resistencia española, por lo que la guerra concluiría recién en el año 1826, con la campaña de Chiloé y la rendición de la fortaleza del Real Felipe, puesto que había fuerzas españolas que se negaban a acatar la capitulación de Ayacucho. El 4 de septiembre de 1826, Simón Bolívar se embarcó con dirección a Colombia y no regresó más al Perú. Bueno, con eso culminamos con esta breve explicación sobre las corrientes libertadoras. Nos vemos pronto. Recién en el año 1826, con la campaña de Chiloé y la rendición de la fortaleza del Real Felipe, puesto que había fuerzas españolas que se negaban a acatar la capitulación de Ayacucho. El 4 de septiembre de 1826, Simón Bolívar se embarcó con dirección a Colombia y no regresó más al Perú. Bueno, con eso culminamos con esta breve explicación sobre las corrientes libertadoras. Nos vemos pronto. Hola chicos, Con esto terminamos, chicos, con las corrientes libertadoras del sur y las corrientes libertadoras del norte. Ya, voy a explicarle un poquito. Ya me chao. Todavía. A ver, la corriente libertadora del sur consiste en que está sujeto a nuestro libertador Don José de San Martín. Esta corriente le pertenece a él porque tuvo un origen de que él tuvo a cargo de un mando para poder tener el gobierno militarista. Dice, en 1810, las Provincias Unidas de Río de la Plata, actualmente en Argentina, donde él nació en Argentina, se independizó luego del
17 de enero de 1817. José de San Martín, al mando de las tropas independentistas, cruzó la cordillera de los Andes desde Argentina hacia Chile. En la batalla de Chacabuco y Maipú se selló la independencia de Chile. El 7 de septiembre de 1820, el Ejército Libertador desembocó de la bahía de Paracas, que queda en Venezuela. El 15 de julio de 1821, ingresaron a la ciudad de Lima el 28 de julio de 1821. Entonces, él vino de Argentina para poder gobernar y poder defender sobre las tropas españoles a nuestro Perú. En una solemne ceremonia pública, José de San Martín proclara la independencia del Perú y se hizo cargo del poder con el título de protector del Perú. Ojo, preguntas que hay para el examen. Las medidas que tomó José de San Martín durante el protectorado fueron a nivel que la cultura creó la Biblioteca Nacional. Él creó la Biblioteca Nacional y convocó a concurso que definió el himno nacional. En lo social, declaró libertad a los hijos de los esclavos nacidos después del 28 de julio de 1821. En la economía, él trajo las aduanas y declaró libre el comercio. Con el tiempo de José de San Martín hubo ingresos económicos en economía. Dice, en lo político, estableció el orden del sol para premiar a los ciudadanos que por servicio eran a la patria. A los militares le pagaban el triple en esa época. ¿Cómo cambian las épocas? Entonces, José de San Martín se une con el virrey. Al unirse con el virrey, entonces ya sus tropas de ellos conformaron. Entonces, como él tuvo en las batallas de Chacabuco y Maipú, entonces cuando él selló la independencia de Chile. Luego se vino acá al Perú. No era peruano, era argentino. Entonces ya con la corriente del sur, aquí van a hacer, tienen una tallerita de ustedes, con la corriente del sur, se da la corriente libertaria del norte a cargo de Simón Bolívar. Y Simón Bolívar era tan solemne, ambicioso, los venezolanos son así, él era de Venezuela. Entonces dijo que las tropas españolas tenían que ser derrotadas por sus tropas de él. Entonces, o sea, ellos afirmaron un acuerdo y cuando llegaron a las batallas, entonces se desintegró, ya no quería estar más ahí. Entonces, ¿qué era? Cada uno tomaba su rumbo. Uno era para la corriente libertadora del sur y el otro era para el norte, porque no tenían un estallido completo, no había las causas necesarias. Entonces, la corriente libertadora del norte sucede de esta manera, que en el Perú las fuerzas realistas todavía eran poderosas, y a pesar que había perdido la capital del virreinato. Por esta razón, San Martín pedía ayuda a Simón Bolívar en la famosa entrevista en Guayaquil. A ver, ¿dónde queda Guayaquil? ¿Dónde queda Guayaquil? Colombia. Se realiza en junio del 1822. San Martín, a su regreso al Perú, encontró que la oposición contra él había aumentado, por la cual renunció al poder y se fue del país. Entonces, él quería hacer más cosas. Entonces, como las tropas, de lo contrario, estaban haciendo reformistas dentro del Perú, entonces vio todas esas cosas, él le quedó irse a su tierra. No hagas caso, siéntate ahí, escucha. Toma. Entonces, había aumentado, entonces renunció al poder y se fue del país. Se fue a su origen. ¿Dónde era?
Simón Bolívar. Chicos, ¿de dónde era Simón Bolívar? De Venezuela. ¿De Argentina? Venezuela. Y, Venezuela. San Martín. De Argentina. Muy bien. Dice, en esa situación de desorden y caos, las fuerzas realistas duplican las patriotas. Sin embargo, en 1824, 2 batallas aseguraron la independencia hispanoamericana, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. La batalla de Junín también era dirigida por Simón Bolívar, destacado en la acción Usure de Junín. Y la batalla de Ayacucho estaba dirigida por Simón Bolívar con las tropas de Virrey La Serna. Y así se concede la capitulación de Ayacucho, reconociendo la independencia del Perú. Ahí tenemos 2 trabajitos que usted puede trabajar, chicos, aquí. 2 trabajitos. Lo hacen despacio y me lo envían, por favor. Toda tarea es sumada con su examen bimestral. Luego mañana tendremos, ya les voy a poner en WhatsApp el derecho letal que le toca a cada niño para que me saque una impresión. Derecho a la vida, el derecho a nacer, todo eso. Ya le voy a decir quién me saca esta copia, quién me saca esta lado, ¿ya? Bueno, sin más cansarles, queda pendiente comprensión lectora y ciencia y tecnología, chicos. ¿Cómo se va la hora tan rápido? Tan rápido se va la hora. Miss, ese de la poesía va a ser mañana. ¿Lo vamos a enviar un video Jueves. No me ha respondido la profesora Carmen, pero mañana jueves. ya sí, vayan aprendiendo su poesía. Ya, hoy ya le llamo a la profesora Carmen a las 2 y le envío un comunicado. ¿Me va a enviar en video o es en vivo? Mi exposición la voy a mandar en su WhatsApp privado, ¿ya? La exposición, a ver, chicos, que quede claro, la exposición no es tal fecha se dice, tal fecha es expuesto. Ya, por esta vez te voy a pasar, Valentina. Miss, yo también le voy a enviar por su WhatsApp. Exposición, se me ha mojado. Chicos. Le presté a mi sobrinita para que exponga y estuvo tomando agua y se le derramó, por eso. Mi exposición, ¿cuántas líneas? No estamos hablando de exposición, su álbum de animales invertebrados. Eso, Miss, eso. Miss, terminando la clase, creo que seque mi álbum para enviarle un video. Muy bien, yo hoy día he entrado. Hoy estamos miércoles. John entró un ratito, de ahí se fue. Tarde y falta. Snyder entró. Lucas. Teo. Ahorita está solamente Valentina, que entró tarde también. Valentina. Miss ya entró temprano. Tarde, sí, tú has entrado temprano. Alondra no está. Un ratito, de ahí se fue. Miss, no, ¿a qué hora va a ser el descanso? ¿Cuál descanso?